Hola a todos, bienvenidos a este taller práctico de hojas de cálculo para emprendedores. Dentro de toda la gama de herramientas ofimáticas que tenemos a disposición hoy en día, la más relevante e importante en el ambiente empresarial, cabe aclararlo, son las hojas de cálculo. Pero vamos a remitirnos un poco, antes de entrar en materia, de ir a la parte operativa, ir a la parte de uso de esta herramienta, vamos a conocer un poco la historia, porque es bastante apasionante. Nos damos cuenta a través de eso que también la historia nos ayuda a entender un poco los crecimientos de los proyectos. Y cuando tenemos una empresa, queremos sacarla adelante, hay que reconocer desde dónde sale. Sale de una idea, porque la creamos, para solucionar qué, para crear una necesidad. Y así son, y así es la historia de las hojas de cálculo. Veamos entonces, la historia de las hojas de cálculo digitales, de una idea descartada a una herramienta imprescindible. Este es un título de un artículo que me he encontrado muy interesante, ¿sí? Esto les voy a dejar a pie de video el enlace, voy a copiar para que no se nos pierda. Bastante interesante. Y nos habla básicamente que existió una versión denominada VisiCal, ¿sí? Luego llegamos a un Lotus 123, hasta lo que hoy en día pues, la gran mayoría maneja o conoce que es un Excel, pero no es la única hoja de cálculo disponible. Tenemos otras más que vamos a conocer. Cuando entendemos el concepto de hoja de cálculo, no importa la marca, la referencia, la versión o la empresa que las fabrique, todas deben de hacer lo mismo. Esa es una gran ventaja hoy por hoy. Richard Matici, desconozco cómo se pronuncia, diseñó o encontró una necesidad, era un profesor economista, encontró una necesidad de generar modelos analíticos complejos, ¿sí? Entonces, desde 1961 había una intención de generar algo. La primera hoja de cálculo la elaboraron en un lenguaje de programación que tiene como nombre Fortran 4, ¿sí? Son lenguajes de bajo nivel, eso, la historia de la programación es otra cosa bastante apasionante. Pero al final por aquí el artículo nos menciona que la idea quedó en un cajón, ¿sí? Y las hojas de cálculo no llegaron a ser conocidas sino hasta la década de los 80. Miren, pasaron más de 20 años para sacarlo. Entonces, en 1979, ¿sí? Alguien, uno de los diseñadores, comenzó a sacar esa idea adelante y crearon lo que se denominaba la VisiCal, ¿sí? Una abreviatura de Visible Calculator, y fue desarrollada para el Apple II. Recuerden que todo lo que acompaña la historia del Apple también viene acompañado de innovación, ¿no? Aquí hay una más o menos muestra de cómo se vería el VisiCal. Y fue con esta versión de programa que comenzó a denominarse el término hoja de cálculo o matriz electrónica. Entonces ya se dieron los primeros pisos. Finalmente entró una empresa que creo que hacía parte de la corporación de IBM, llamada Lotus Development Corporation. Y esta empresa desarrolló una de las mejores hojas de cálculo jamás conocidas, uno de los mejores programas pensado para dar soluciones, ¿sí? Y no problemas. Lógicamente exigía una curva de aprendizaje amplia, pero su funcionamiento era bastante interesante y muy poderoso para su época, muy adelantado a su época. Este programa se denominó Lotus 123. Hasta hace no pocos años tuve la oportunidad de desarrollar soluciones para empresas grandes con más de 150 personas conectadas a una sola hoja de Lotus 123. Con esto les quiero decir que el poder de esta hoja trascendió en el tiempo.
Finalmente llegó la era del Microsoft, la empresa Microsoft, y con ella entró entonces las primeras versiones de Excel. Por aquí una imagen de la versión Excel 1.06 en diciembre de 1987. ¿Sí? Y esta primera versión fue lanzada para un computador Macintosh en septiembre del 85 y se lanzó en el 87. Esto es parte de la historia que nos trae a encontrarnos con un programa como el que vemos hoy en día. Este programa en el que estoy es una versión 2016, no es la más reciente, estamos grabando en el 2022, pero es igualmente poderosa. Ha habido muchos avances, han mejorado, han colocado más herramientas, pero la esencia básica de la hoja de cálculo se ha conservado a través del tiempo. Un tema interesante a tratar es que aclaremos por qué este se llamaba Lotus 123. Lotus 123 se llamaba así porque estaba conformado por 3 paquetes integrados. Uno que era la hoja de cálculo, otro que era las bases de datos y un tercero que era los gráficos. Se integraban y generaban una poderosa herramienta. Y a su vez, la hoja de cálculo siempre ha conservado esta misma apariencia, tratando de parecerse mucho a los diarios columnarios. ¿Sí? Si consultamos qué es un diario columnario, nos vamos a encontrar con las imágenes de las tarjetas de Cardes, o sobre todo, esto lo conocen mucho los contadores antiguos, los libros donde se consignan las cuentas. Esto es un diario columnario. Una hoja, unos libros que su rayado venía organizado en forma de columnas y en forma de filas. Si pasamos de esta imagen a la imagen moderna digital, es exactamente igual, ¿sí? Solo falta los colores y ponerle las rayas, pero es la misma historia. Cuando llegamos a las hojas de cálculo, hay que denotar un poco sus nombres, de qué viene. Hoja de cálculo se conoce, algunos le llaman matriz electrónica. ¿Sí? Y este término de matriz electrónica se refiere a un concepto matemático de lo que es una matriz. Una matriz es un arreglo de filas y columnas. ¿Sí? Y esto es lo que nos encontramos acá. Un espacio organizado de tal manera que se nos generan unas columnas identificadas con unas letras en la parte superior, letras del abecedario, y unas filas en forma horizontal que están identificadas con un número consecutivo. ¿Ya? Pero ¿para qué fueron diseñadas las hojas de cálculo? Inicialmente la historia habla para generar estudios o análisis, pero hoy en día digamos que el uso de la hoja de cálculo es para administrar información que pueda ser tabulada. ¿Tabulada en qué forma? Tabulada en forma de filas y columnas. Entonces, en una herramienta como esta podemos hacer una carta, sí. En una herramienta como esta podemos hacer un dibujo, sí. Pero lógicamente no es el uso correcto, ¿sí? Toda información que requiera ser organizada en este orden, como se organizaban los números en las hojas que tenían sus rayas, ¿sí? Su rayado muy característico. Toda información que permita o se requiera organizar de esta manera viene a ser manejada o administrada por una hoja de cálculo. Y algo interesante dentro de la historia para conocer la evolución de esto es que el Lotus 123 tenía en su momento, entonces ya sabemos que la hoja de cálculo está conformada por columnas y por filas, tenía 256 columnas con 8192 filas. Y esta versión de Excel 2016, ¿sí? Les voy a hablar de esta. Puede ser que las versiones posteriores tengan más filas, no lo he corroborado, no es de mi interés averiguarlo en este momento, no me aporta nada. Pero vamos a mirar cuántas filas tiene esto. 1.048.576.
filas 1.048.576. Y columnas, ya sabemos que están identificadas con letras. Vamos a utilizar aquí un pequeño truco para saber cuántas tenemos. Entonces nos venimos acá y tenemos M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z, y cuando se acaba, pues los 20 y 26 comienzan a combinarse a B, a C, a D, y finalmente por acá cuando acaban entramos a otra serie de letras que ya no van a ser 2 sino que van a ser 3. Al final, en esta combinación que nos llega en tres secuencias, tenemos 16.384 columnas. 16.384 columnas. Solo mostrar estos números nos da una idea del enorme avance de la herramienta. Creció en 16.128 columnas el programa y en más de 1.040.000 filas frente a la versión original de hoja de cálculo del 123. Y si con el Lotus 123 se desarrollaban grandes proyectos con esa limitación de espacio, imaginémonos qué podemos hacer con el triple, cuatriple, quintuple capacidad de poder que nos están entregando en nuestras manos. Esta manera de mostrarles esta evolución es para llevarlos a recuperar un poco el poder de sorpresa, ¿sí? A veces damos por hecho que las cosas nacieron así como las conocemos en su momento, pero ignoramos su historia. La evolución ha sido poderosa y cada vez que evoluciona nos entregan herramientas más poderosas para trabajar. Entonces, a partir de este momento vas a comenzar a dejar de ver este programa como una calculadora gigante, porque se ve en algunos lugares que lo utilizan como una gran calculadora, y la vas a comenzar a ver como el gran poder de procesamiento de información que tienes en tu mano, ¿sí? La mejor herramienta para uso empresarial y para muchos otros usos, para organizar muchas actividades de la vida cotidiana y tanto personal como profesional, la tenemos en una hoja de cálculo. ¿Qué vamos a ver durante el taller? Durante el taller vamos a ver conceptos básicos de la hoja de cálculo, su esencia. Vamos a conocer elementos de la interfaz gráfica, es decir, cómo está conformada todos estos elementos que vemos, ¿sí? Pero lo vamos a ver de una manera diferente. Vamos a ahondar en el tema de cómo funciona, ¿sí? Cómo sacar cuál es su poder. Y el poder está representado en las funciones, en las expresiones, ¿sí? En las fórmulas, ¿sí? Y llega mucho más allá cuando toquemos el tema de bases de datos y gráficos para el manejo estadístico. Al final todo el trabajo que se toma es para poder llegar a un gráfico que nos brinde una información consolidada. Pero el bonus que vamos a tener al final de todo esto es que vamos a conocer no más de 20 funciones de las más de 300 que tiene el programa, más poderosas para trabajar con Excel. Es decir, te voy a pedir que te especialices en no más, que te especialices en no más de 20 funciones de las más de 300 que tiene un programa como Excel, y vas a lograr generar plantillas administrativas poderosas con esas 20 funciones, te lo garantizo, ¿sí? Entonces ese va a ser el bonus. Al finalizar vamos a realizar una plantilla de trabajo que cubra requerimientos básicos de una pequeña empresa. Y la vamos a crear no aprendiéndonos de memoria absolutamente nada. Vamos a trabajar de la forma más orgánica posible. Vamos a plantear un problema
y a través de esta herramienta vamos a encontrar una solución, ¿sí? Y van a notar la gran diferencia al momento de enfrentarse a esta herramienta que sé que a muchos atemoriza y sobre todo muchos se ven colgados cuando se la exigen utilizar en cualquier área o a cualquier empresa que vayan. Entonces los espero en la siguiente clase donde vamos a entrar en materia a conocer los elementos básicos de la hoja de cálculo. Sobre todo vamos a conocer cómo movernos productivamente por la o trabajar productivamente, movernos por la hoja y trabajar productivamente con tips que vamos a ir dando para utilizar esta hoja de cálculo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar hasta aquí y en la próxima clase iniciamos de lleno a generar el problema, a encontrar las situaciones comunes dentro de la pequeña empresa y a ver cómo las solucionamos dentro de este programa. Los espero pronto. Nos vemos a la próxima.